De Latino al día. Y hablar de sexo con los niños parece fácil, pero cuando llega la hora de la conversación, ¿estamos nosotros preparados? ¿Sabemos qué debemos hablar y hasta dónde? Es por ello que es importante prepararse para hablar de educación sexual. Y hoy nos acompaña Cristi Enseñat, licenciada en Salud Mental, quien nos orienta más al respecto. Cristi, bienvenida a De Latinos al Día. Gracias. De verdad que un tema muy interesante, muy preocupante. Como padre de familia me pone a dar vueltas la cabeza porque digo, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué voy a decir? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿Cuál es la edad adecuada? Porque ya, bueno, mi hijo ya tiene 10 años, pero todavía lo veo como un bebé básicamente y entonces me da ese temor de hablarle de estos temas tan complicados. Sí, es muy complicado y muchos padres no estamos listos para eso. Entonces yo diría que hay que empezar por educarnos nosotros los padres. Primero nosotros nos tenemos que educar entonces para poder hablar y... Hablarle con la verdad y estar dispuestos a escucharlo cuando hagan las preguntas. Cristi, ¿a qué edad más o menos los niños empiezan a entrar como en esa curiosidad sobre estos temas de la sexualidad? Yo creo que depende de cada niño. Pero ya hemos oído que ha habido niños hasta de los 3 o 4 años que están haciendo preguntas de por dónde vienen los niños, no me cómo asustes, se hacen los niños. No me asustes porque también tengo una niña de 3 y no estoy preparado para eso. Pues sí, hay que prepararse porque depende de la curiosidad de cada niño, ¿no? Hay niños que hasta más grandes no preguntan. Entonces básicamente es como la personalidad del niño. Yo creo que sí, y también depende de lo que escuchan, de lo que ven, ¿no? Hoy en día hay mucho problema de la televisión. Eso es lo preocupante. El internet, lo que escuchan de otros niños también. Claro, porque es que ellos tienen hoy en día acceso a todo y entonces... Y saben usar la computadora desde muy pequeños. Esa es la cuestión, son bien tecnológicos y entonces cuando empiezan a ver cosas que uno dice... Ahí es donde los padres tienen que estar listos, supervisar y saber responder a las inquietudes que ellos tengan. ¿Tenemos nosotros que horrorizarnos y de pronto asustarlos a ellos o más bien prepararnos nosotros y guiarnos? Por supuesto que no se puede uno asustar porque es que este problema del sexo y la sexualidad es algo natural en el ser humano. Quiere decir, tú no quieres crearle a ellos tabús para su futuro, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar. Nosotros como latinos tenemos esa costumbre de crear tabúes para todo. Nosotros hasta inclusive en nuestra época de juventud, hablar de sexualidad era algo horrorizante. ¿Sí? Tú preguntabas y te decían, ya lo vas a aprender, y no te daban explicaciones. Empezaban con la cuestión de la abejita y el polen, y ¿cuál abejita? ¿Cuál polen? Y una de las preguntas es cómo uno le habla a los niños si te preguntan de dónde vienen los niños. Eso de la cigüeña, de la abejita, de las flores, de la semillita, no está correcto, eso no es la verdad. Te cuento que por experiencia propia a mí me tuvieron con el cuento de la cigüeña por años. Y yo dentro de mi inocencia infantil todavía lo creía hasta que después me espanté cuando en verdad supe cómo... Y eso no debería ser, y eso no debería ser, porque al final de cuentas tú no quieres después un preadolescente, un adolescente que luzca hasta diferente a los demás, porque no sabe lo que de verdad es la realidad. Los demás se pueden hasta burlar de él. Si un día... Entonces, eso es lo que pasa, que tenemos que... Yo sé que no es un tema fácil. Eso, presente en eso, fui burla de mis compañeros con la cuestión de la cigüeña, pero entonces, ¿tú crees que ponerle como ciertos apodos a las partes íntimas es conveniente como para entrar en ese tema? Para nada. O de una vez al grano, hablemos como es. A decirle las palabras como son. A la cabeza le decimos cabeza, ¿verdad? A las manos, manos. Pues se le dice las palabras correctas, sin ser groseros tampoco, ¿no? Pero no decirle que esto es ciertas palabritas que usamos, ¿no? Depende de cada cultura. Decirle cómo se llama cada parte del cuerpo, es natural. Entonces, volviendo al tema de los bebés, cuando un niño o la niña nos pregunta de dónde vienen los bebés, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como padres? Depende de la edad. Si es a los 4 años... y te dicen, mami, ¿de dónde salí yo? ¿Cómo se hacen los bebés? Decirle, bueno, eso es mami, papi, cuando se quieren mucho, se abrazan, se besan y así se va formando. A esa edad no hay que darle detalles específicos cómo se hace. Ya un niño preadolescente, un niño más, hay ciertas otras formas de explicarle ya. Y para eso yo creo que hay hasta libros ilustrativos, que uno debería también ir a la biblioteca e informarse uno para esos temas. Cristi, yo ya empecé a sudar la gota fría con este tema, porque entonces cuando ya empezamos básicamente a ver a nuestros hijos jugar al doctor
y al paciente y que, "Ay, venga, yo lo atiendo y uno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es-?" Pero eso casi siempre en todas las épocas pasaba. Yo no sé si en la tuya, pero en la mía también pasaba. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en la de una te gritaban y te decían, no, eso no se hace, Lo que eso es pasa es malo. que cuando me tocaba a mí ese juego, a mí me ponían era de recepcionista, entonces atender las llamadas. Mis Pero- primos eran los que hacían que de hacían médico y de médico. paciente, entonces por eso no tuve ese enfrentamiento Pero tan... yo diría que no se puede uno poner enojados con los niños. Si uno lo que tiene que decirle siempre, importante, sí, es importante que tú quieras conocer tu cuerpo y quizás conocer el cuerpo de tu hermanita o de tu primita, pero esto es algo privado. Entonces, enseñarle siempre la responsabilidad, que las partes de su cuerpo es algo importante para él. Muchos traen satisfacción, pero eso es algo privado. Porque aquí también yo creo que acá hay un punto importante. El punto es que cuando uno le habla a los hijos del sexo, de la sexualidad, uno también tiene que ayudarlos para que ellos sepan cómo defenderse de alguien que pueda tratar de hacer algo, un abuso sexual, ¿me entiendes? Claro que Entonces, sí, muy aquí importante. hay que decirle a los hijos, esto es importante, que sus partes son privadas y que ellos pueden sentir ciertas sensaciones, ciertas cosas, pero que eso es siempre algo privado, que nadie está autorizado a tocar sus partes. Y se le dice cómo se llaman y cuáles son sus partes privadas desde que son bien pequeñitos, ¿ok? Desde que son bien pequeñitos que ya pueden caminar, hablar. Estamos hablando 1 año, 2 años, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros le enseñemos a ellos a identificar que esas partes son bien íntimas. Bien íntimas, privadas, y a medida que vayan creciendo y se van haciendo adolescentes, es importante entonces hablar de ciertas formas, porque ya los niños, sobre todo los varones, van sintiendo ciertas necesidades que hay que poderle hablar, no decirle, no, tú no puedes sentir eso no está correcto. Es natural, es Claro el que cuerpo. sí. Cristi, para finalizar, entonces nosotros como padres de familia, ¿qué tanto nos podemos como sentar el hombro en el colegio en cuestión de relación, en cuestión de educación sexual? Cuando los niños le hablen en la escuela, porque le van a hablar, ya tienen que estar bien informados en la casa. Así que esto puede ser una ayuda a los padres, pero no debe ser el principio de hablarle del sexo y la sexualidad a los niños. Nosotros como padres podemos encontrar información acerca de cómo entablar conversaciones de sexo con nuestros hijos. Sí, en el internet hay muchas, pero yo diría que hay libros. Hay muchos libros que hablan de esto basados en los años de los niños, en la edad que tiene el niño. Y yo creo que el padre debería leer ese libro primero y después un momento de unión, un momento útil con los hijos, sentarse a leer el libro. Bien importante, Cristi, de verdad que muchas gracias. Los comentarios y criterios expuestos de esta conversación estarán disponibles por medio de nuestro sitio en la red www.delatinos.tv, que ofrece información de utilidad para todos nuestros televidentes. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. The Latinos Magazine y Go For Your Business invitan a la comunidad a participar en la segunda ceremonia de entrega de los premios Face Award. La actividad está programada para este 2 de febrero en el Ritz-Carlton Golf Resort. Esto será el jueves. En la ceremonia, que se realizará a las 6:30 de la tarde, se entregarán los premios a las categorías de empresa grande, empresa pequeña, organización sin fines de lucro, arte, salud y educación. Los interesados en formar parte de este acontecimiento que promueve la diversidad en la zona se pueden comunicar al 239-449-4115. Además, pueden comprar las entradas para formar parte de esta importante actividad a través del sitio en la red faceswfl.com. Este próximo sábado 4 de febrero se llevará a cabo el show de artes manuales de Alba, Alba Craft Show. Esto será en el Parque Comunitario de Alba, en el 21471 North River Road, en la ciudad de Alba. La admisión será gratis. A partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde encontrarán toda clase de artes manuales a precios considerados. Para más información o si desean participar en la actividad, pueden llamar al teléfono 239-728-2882. Y ya está con nosotros Paul Finicio para dialogar luego de la pausa comercial sobre las reflexiones legales que deja el incidente del Concordia. De esto hablaremos luego de la pausa, pero también conversaremos más adelante con usted sobre la llegada del Año del Dragón. Le explicamos en qué consiste y la expectativa que hay por su arribo. Y en la clase de hoy, en Así se dice, exploraremos 5 preguntas frecuentes que usted escuchará cuando vaya a una entrevista de trabajo. Y conozca cómo puede llevarse a casa $411 de una forma rápida, con un celular en mano, con mucho ritmo y mucho sabor. Ya regresamos con esto y mucho más. Paul está listo para informarnos sobre aspectos legales de importancia, así que regresamos con él y mucho más. Bienvenido, Paul.